Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un programa con un invitado que ya conocéis, con Javier Le Burubelec, experto en lenguaje no verbal. En un anterior episodio analizamos cómo el lenguaje no verbal interactuaba con la mentira y cómo podíamos detectar un poco la mentira a través de ese lenguaje sin palabras. En este caso, en el episodio de hoy, lo que vamos a hacer es analizar un poco más lo que es el lenguaje no verbal. Así que directamente damos paso a la entrevista. Buenas, Javier. Ya estamos contigo en esta entrevista por segunda vez en el canal. ¿Qué tal estás? Pues encantado de nuevo de estar contigo. Javier, recuérdanos un poquito quién eres como experto en lenguaje no verbal. Pues, como bien dices, soy experto en lenguaje no verbal. Trabajo en una empresa que se llama Gestesia y que hace peritajes y damos formación a particulares y a empresas, tanto en comunicación no verbal como en el uso de la palabra, por decirlo así, para la gestión de la emoción. Entonces, nos hemos dado cuenta que cuando controlamos bien la palabra y cuando controlamos bien la emoción, no hace falta estar pendiente de la gestualidad porque la gestualidad que va a salir es la correcta. La primera pregunta que te quiero hacer en esta entrevista de hoy es Ujú. ¿por qué la comunicación no verbal es tan importante? Pues mira, el porcentaje más alto dentro del proceso de la comunicación es el de la comunicación no verbal. Entonces, la comunicación no verbal repercute en la emoción de la otra persona y por lo tanto la llegada de nuestro mensaje de una forma efectiva o no va a depender precisamente de cómo estemos comunicando. Con una buena comunicación no verbal vamos a conseguir conectar con el interlocutor y de alguna manera vamos a hacerle bailar con nosotros. Esto que digo de bailar con nosotros es que cuando conectamos se convierte como en una especie de espejo, de modo que si giramos o inclinamos la cabeza hacia un lado, va a inclinar la cabeza con nosotros. Se utiliza mucho tanto en el ámbito de la psicología, todo lo que llaman el rapport. Esto es inconsciente totalmente, ¿no? Claro, el otro lo hace de forma totalmente inconsciente. Y ahí cuando se produce este movimiento, cuando empiezan a bailar con nosotros, es cuando realmente hemos conectado con ellos. Entonces, curiosamente, en vez de estar pendientes del otro, debemos estar muy pendientes de nosotros. Es mucho tema de autoobservación. Tengo que mirar qué es lo que yo siento para que mi comunicación no verbal no sea algo agresivo que la otra persona pueda considerar que tiene que defenderse y que esté más pendiente de mi forma de expresarme que de lo que estoy diciendo. Entonces, es muy importante el tema de la comunicación no verbal porque puede cerrar la comunicación con la otra persona. Y me cabe la duda, ¿existe gente incapaz de leer este lenguaje implícito que, bueno, Pues que está ahí, pero no... Bueno, sí. sí, sí. Existen personas como, por ejemplo, gente con autismo, con Asperger, son personas que tienen dificultad para conectar con el otro. Pero también, fuera de ese ámbito, personas que se mueven más en pensamiento, personas que son más introvertidas, que viven más hacia su mundo interior que hacia la socialización, son personas que también tienen esa dificultad y les cuesta bastante el hecho de darse cuenta de la comunicación no verbal del otro. Vale, bueno, me imagino también que hay gente que es incapaz de ver que alguien está incomodísimo y siguen dando la matraca, por ejemplo, o que siguen insistiendo cuando la otra persona no quiere. Sí, sí, de hecho, es que se puede dar la situación ahí por no entender la comunicación no verbal del otro o por entenderla perfectamente. Y entonces que la intención sea precisamente la de alguna manera, perturbar a la otra persona que tiene enfrente, ¿no? Mm. Pero los que tienen esa dificultad realmente no son conscientes de que lo están haciendo, de que no se están dando cuenta de que la otra persona está molesta y que no quiere continuar por ahí. Y suelen ser personas que si de alguna forma desarrollaran más introversión todavía, podrían, pues eso, convertirse en una persona con algún tipo de trastorno del tipo autismo o demás. Pero son eso, personas que se mueven mucho en pensamiento. Están más en su interior, en su cabeza, que en la relación con el otro. Están más pendientes de lo que van a decir a posteriori que de escuchar lo que el otro está diciendo. ¿Y en qué puntos clave se fijaría un experto en el lenguaje corporal para extraer información básica, lo más básico, por decirlo así, del estado e intención de un individuo, como el estatus? Pues mira, yo voy a hablar por mí, ¿de acuerdo? Ujú.
por algunos compañeros que, vamos a decir, forman o tienen la misma forma de actuar que pueda tener yo, ¿no? Nosotros le llamamos las 3 miradas. Miramos en un primer momento lo que denominamos la estatua. La estatua es la corporalidad, el cuerpo, en general. Es de lo general a lo particular. Lo primero sería la estatua. En la estatua lo que vamos a ver es la intención que esa persona puede tener para comunicar. Puede tener una estatua que sea de aproximación y entonces tiene ganas de comunicar, o puede tener una estatua huidiza y que entonces no tenga ninguna intención. En la estatua podemos ver un poco el sentimiento que puede tener la persona en ese momento. Después miramos la actitud interior. Y la actitud interior se percibe en las articulaciones, en las muñecas, hombros, codos. Y esto nos va a hablar de la emoción. Y nos va a decir si está en una emoción agradable o si está en una emoción desagradable. O sea, la detección de una emoción placentera o displacentera y tal tiene que ver con la con la flexibilidad Sí. o con la forma en la que se encuentran. Efectivamente, cualquier emoción displacentera, pongamos por ejemplo, pues la rabia, ¿vale? Uh-huh. Nos va a provocar una rigidez, una tensión corporal. Curiosamente, hay muchas personas que piensan que la tristeza, que es una emoción más floja, ¿no? Más de que el cuerpo pueda caer y demás. Sí, más lánguida, ¿no? Eso es, más lánguida. Efectivamente, a nivel de lo que sería el torso se va a caer, el pecho se va a caer. Pero sin embargo se va a notar lo mismo, la tensión en las muñecas, la tensión en los hombros, porque están metidos en una emoción que de alguna manera les produce esa rigidez. Quieren desaparecer, por decirlo así. Y la tensión se produce cuando no permite la gente esa posibilidad que ellos quieren, ¿no? Que es la de desaparecer. Entonces la emoción se ve en esas articulaciones. Y luego tenemos la tercera mirada, que sería los micromovimientos. Y estos micromovimientos se dividen en 2, serían las reacciones corporales, que serían movimientos en los que no interviene la mano absolutamente para nada, como puede ser el hecho de que yo rote la cabeza o incline la cabeza de repente, o haga simplemente el gesto de retirarme el pelo, ¿no? De lanzar el flequillo para atrás, pero sin que intervenga la mano. Y luego puede haber movimientos en los que sí interviene la mano, que llamamos micropicores, que la gente conoce, y que, bueno, pues implica que de repente ante un comentario que yo pueda hacer, pues a alguien le pique en el antebrazo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.